Muchas gracias por su atención. Continuamos con nuestras actividades en conmemoración del centenario de Juan Rulfo. A continuación, escucharemos la conferencia magistral El efecto Rulfo y el sistema literario en México, a cargo de Heriberto Yepes. Muchas gracias. ¿Se escucha mejor? ¿Sí? Más o menos. No, va a ser bien. ¿Qué tal ahí? No, nada. 5, 5, 4. Tengo que pegarme. Sí. No se puede subir o algo. Sí. Sí, bueno. Sí, bueno. Ok, está fácil. Decía que es difícil dar las gracias en un género tan choteado, tan fácil, ya tan burocrático como dar las gracias, ¿no? A mí siempre me parece que cuando uno da las gracias, pues ya es como algo que, casi así como un trámite, ¿no? Que uno hace al inicio de una presentación. Entonces es muy difícil que en el agradecimiento realmente vaya el agradecimiento. Pero yo estoy muy agradecido con los organizadores del evento. Es difícil tener foros para hacer análisis crítico en México, no es fácil, ¿no? Los foros están un tanto cooptados, como todos sabemos, están todos tomados. Entonces, realmente les agradezco esta oportunidad de poder pensar con ustedes sobre algo tan importante como Rulfo. Entonces, especialmente, pues a la UNAM no le puedo dar gracias, ¿no? Porque aquí le doy gracias a la UNAM, pero pues a través de Alfredo Barrios le doy las gracias a la UNAM, a la Fundación Rulfo, un organismo ciudadano tan importante que está, creo, innovando, especialmente a Víctor Jiménez. Muchas gracias, Víctor, por todas las facilidades para estar aquí. Y bueno, yo he tenido otros acercamientos a Rulfo. Entonces, el de hoy, es de alguna manera, no tienen por qué saberlo, pero quiero decírselos, es de alguna manera también una continuación de esa reflexión. En otro momento he pensado la técnica ampliada de Rulfo. O sea, como escritor y como académico me pregunté cuál es la técnica de Rulfo más allá de la técnica de corrección o de redacción con la que a veces reducimos la técnica rulfiana. Entonces, en esa ocasión, que está en uno de los libros, a lo mejor está allá afuera, no sé, me pregunté qué fases o cómo funcionaba la técnica de Rulfo según se puede ver en su propia explicación y en sus textos, que es lo que a mí más me interesa. A veces los autores dicen una cosa y los textos nos dicen otra. En este caso encontré una concordancia entre lo que él explica como su técnica y su textualidad. Y también me pareció muy interesante qué fases de la técnica de Rulfo tienen que ver con la psique, con la formación, con la estimulación de la imaginación previa al acto de escribir. Incluso encontré ciertos paralelismos entre la técnica, diría yo, psicopoética, psicopolítica de Rulfo y los ejercicios espirituales de Loyola. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención. Como siempre, Rulfo nos deja ver todo lo que hay detrás o todo lo que es posible poner en diálogo con Rulfo. Y en el otro texto hice un análisis de la primera página de Pedro Páramo, frase por frase, palabra por palabra, para entender cómo es la microestructura del texto rulfiano, qué tipo de constelaciones, qué tipo de recombinación de signos ocurre cuando uno lo lee a nivel consciente o inconsciente. Y fue muy interesante hacer ese análisis del cual yo no sabía que iba a salir. Encontré algunas cosas, por ejemplo, lo digo rápido, que la microestructura guarda mucha concordancia, no total, pero sí mucha concordancia con la macroestructura. O sea, la parataxis, las cesuras, está también a nivel de las frases, a nivel de un renglón a otro.
Por eso resulta un tanto absurdo, y ya con esto termino y comienzo a leer, por eso resulta un tanto absurdo pensar que alguien más le ayudó a ordenar la macroestructura, puesto que esa estructura está en la micro. Entonces, eso ha sido lo que he puesto en escrito, más allá de notas de 2 o 3 páginas. Esto es ya algo con lo que he escrito más extensamente, pero en estos 2 textos me quedó la sensación de que yo estaba escribiendo sobre Rulfo como en el texto, en el escritor en sí mismo, en relación consigo mismo. Y entonces ahora quiero hablar de Rulfo en relación con la literatura, con un sistema literario, o sea, salir del puro texto y de él y relacionarlo, porque a veces estamos leyendo a Rulfo muy aisladamente, o solamente a través de ciertas referencias que se repiten. Entonces creo que es momento de entender lo rulfiano de otra manera, con estas otras. Quiero dedicar la conferencia a Felipe Ehrenberg, que era una especie de rulfiano del arte contemporáneo. En algún momento voy a leer una nota de pie al respecto. El efecto Rulfo y el sistema literario en México. Quiero comenzar con este epígrafe, que creo rápidamente dice muchas cosas que voy a decir de otra manera. Es una entrevista que Caparrós hizo, perdón por la falta de acento ahí, a Juan Rulfo, y que apareció hace 2 días. El señor Rulfo dice que esa lectura de la historia de México a través de la Malinche, de la gran madre violada, que postula el laberinto de la soledad, está tomada de un libro de Samuel Ramos. Aunque también ahí Rulfo está pensando en Salazar Mayén, ¿no? Se nota que ahí está como un fantasma en esas líneas. A quien también Octavio Paz robó, plagió, apropió, según quieran con su política denominar. Y dice Caparrós, y dice que Octavio Paz maneja una mafia intelectual en México y que muchos no pertenecen a esa mafia. Y Rulfo, y el que no es amigo de Octavio Paz es su enemigo, dice. Quiero entender eso de mafia. ¿Qué pretende? Pregunto. Controlar la cultura, dice el señor Rulfo. Revistas culturales, los suplementos culturales, los premios culturales, controlar la cultura. Uno, Rulfo o para qué poetas en tiempos aciagos. Rulfo no surgió por la literatura mexicana. Rulfo le sucedió a la literatura mexicana. Por eso este campo literario se ha conflictuado con Rulfo. Borges y García Márquez reconocieron a Rulfo como una cima de la cordillera de la literatura mundial. Rulfo es un extranjero en esta literatura nacional. Por eso su efecto es más bien mortal aquí. Desde las instituciones se ha bloqueado su aprecio y desde la crítica se difunde habladuría en torno a su figura. La historia de la literatura mexicana de las últimas décadas es la historia de cómo Rulfo perturba el sistema literario y cómo el sistema literario intenta desactivar el efecto Rulfo. El gran poeta chileno Enrique Lin así describía a Rulfo en 1986. Cito: no he escuchado a un escritor más alejado que él del lenguaje de los intelectuales, ni que se concentrara en tan pocas palabras tantas pobres y terribles verdades de hecho. Aspecto y lenguaje de Rulfo eran desconcertantes. El aspecto, porque se desviara por completo de él o de los estereotipos del hombre mexicano. El lenguaje,
porque al contrario, producía el efecto de la mexicanidad en pleno, ciertamente popular. Nada del culteranismo ni del brillo de los intelectuales de letras mexicanos, nada tampoco de su populismo. Esto lo dice Enrique Lin en un libro que se ha editado con el título El circo en llamas. Lo dicho por Lin devela un tabú. Rulfo fue una desviación de la inercia clasista del sistema literario mexicano. Esta disrupción, dice Lin, se debe a que en Rulfo, cito, participa el lenguaje de la humildad, la apatía, la pobreza y la violencia de los personajes que existen en él y sobre los cuales el narrador tiene la sabiduría de no empinarse para diagnosticarlos. Fin de cita. Como lo supo Ángel Rama en La Ciudad Letrada, el escritor mexicano surgió contra el lenguaje del populacho, al que busca despreciar, destilar, borrar, cooptar y en general inferiorizar. Rulfo, en cambio, inventó un lenguaje literario que escucha al habla popular y como eco le inventa otro mundo. Al contrario de la literatura burguesa de Octavio Paz, Rulfo encontró una posición psicohistórica fuera del binomio del amo y del siervo, hablar con los muertos. Otra vez la resonancia ocurre con un escritor foráneo, Gamaliel Churata, quien expuso su poética en una conferencia del 65 sobre su impresionante novela El pez de oro del 57, contemporánea de Pedro Páramo, básicamente. Decía Churata sobre la inexistencia de la muerte, frase suya. Cito: nuestros muertos no están ni estuvieron muertos nunca. Están vivos junto a nosotros y en nosotros. ¿Los muertos viven? Sí, pues que hablan. La muerte es un mito. Hoy que hablo a ustedes, les hablo yo, y en mí hay prójimos nuestros que les hablan. Y si los hombres no mueren, los pueblos que son formación de hombres tampoco pueden morir. He aquí lo que he llamado el realismo psíquico, alfabeto del incognoscible, punto de partida para estructurar todo organismo político o mental, decía Churata. Rulfo solía evitar las declaraciones ensayísticas, pero a través de Churata podemos enfatizar que el realismo psíquico rulfiano no era un proyecto puramente literario, sino una escritura que fundamenta una insurgencia a través de reimaginar las voces de los muertos en México. Decía García Márquez, no he podido encontrar cuáles son las influencias en su obra. Pero solo en la literatura menor ocurren influencias directas. En la mejor literatura, las influencias son efectos retardados. Una frase de Rulfo, por cierto, que utiliza en alguna de sus entrevistas. He podido entender mejor lo rulfiano, por ejemplo, gracias al poeta inglés William Wordsworth. Los prefacios a la segunda y tercera ediciones de 1800 y 1802 de Lyrical Ballads prefiguran a Rulfo. Ahí Wordsworth define sus poemas y los de Coleridge como un experimento, palabra suya de Wordsworth, como un experimento para disponer, cito, métricamente una selección del lenguaje real de los hombres en un estado de vívida sensación. Fin de cita. Wordsworth concibe lo experimental como una forma de reanimar en los lectores poderosos sentimientos que el propio poeta ha experimentado antes. Cito, hablando un lenguaje más llano y empático, decía Wordsworth, cuyo sustrato es la vida baja y rústica. Si restamos cierto primitivismo, lo rural oral de Wordsworth es una poética fabulosamente similar a la rulfiana. Según Wordsworth, este experimento de oralitura funde poesía y prosa. O sea, ese es uno de sus efectos, decía, que el lector no reconoce que eso es poesía porque parecería prosa, desconcertando a los lectores. El prefacio idóneo para los libros de Rulfo es el de Wordsworth a Lyrical Ballads, que por cierto estaba explícitamente influido por Cervantes. O sea que Cervantes influye a Wordsworth, yo no podría decir si Wordsworth a Rulfo, pero resuena en Rulfo. Wordsworth-Cervantes. Pero hay algunas diferencias.
Wordsworth cree cito, la mente del hombre es naturalmente el espejo de las más justas e interesantes cualidades de la naturaleza. Fin de cita. Para Wordsworth, entonces, el poeta es un perceptor que ha recolectado la emoción en tranquilidad. Su famosa frase, ¿no? Y es un conductor parsimonioso en armonía con su ambiente. En cambio, para Rulfo, la relación del humano con el campo es dramática, irónica, áspera. Pero en otro texto prefatorial, Poems on the Naming of Places, Advertisement, Lyrical Ballads y Pedro Páramo se reencuentran. Cito, las personas, dice Wordsworth, residentes en el campo y cercanas a los objetos rurales, se encontrarán con muchos lugares sin nombre o de nombre desconocido, donde pequeños incidentes han ocurrido o han sido experimentados algunos sentimientos. Por un deseo de dejar algún tipo de registro de tales incidentes o renovar las gratificaciones de tales sentimientos, han sido dados nombres a tales lugares por el autor y algunos de sus amigos, y los siguientes poemas han sido escritos en consecuencia, decía. Gracias a Lyrical Ballads podemos comprender que los nombres rulfianos, antropónimos y topónimos, como Susana San Juan, Talpa, Bundio, Lubina, Macario, Llano Grande, Comal, etc., son catexis, lugar donde se recolectan en intranquilidad afectos e historias, y al reactivarlos, los nombres liberan su contenido, ahí depositado y condensado, diría Pound. No el nombre letrado, sino el nombre humilde. Los nombres rulfianos no son cofres wordsworthianos que al abrirlos entreguen epifanías, o siquiera cicatrices. Los nombres rulfianos son hogueras que endurecen dolores. Y esta sección no la voy a leer, nada más lo voy a comentar para ahorrar tiempo. Es un poema de César Moro que dice: Antonio es Dios, Antonio es el sol, Antonio puede destruir el mundo en un instante, Antonio hace caer la lluvia, Antonio puede hacer oscuro el día o luminosa la noche, Antonio ocupa la historia del mundo, Antonio sobrepasa en majestad el espectáculo grandioso del mar enfurecido, Antonio es toda la dinastía de los Ptolomeos, México crece alrededor de Antonio. Este poema privado de César Moro, descubierto tiempo después, y Pedro Páramo tienen, hay una forma de hacerlos dialogar. Y a través de este poema de César Moro podemos entender ciertos aspectos de Pedro Páramo. Por ejemplo, que Pedro Páramo también es un himno amoroso y, a diferencia del de César Moro, un himno de caída de un Dios. No solamente es una invocación, una letanía al Dios, como este poema de Moro, sino Pedro Páramo es el poema para hacer caer a un Dios macho. Entonces, lo rulfiano es también una escritura que atenta contra las autoridades. Dos, primeras apropiaciones entre lo rulfiano y lo de rulfiano. Una vez acordados algunos rasgos de lo rulfiano, espero, localizaré algunas reacciones transcreativas al efecto Rulfo. La recepción la podemos conocer, por ejemplo, a través del libro de Jorge Cepeda. Ahora yo voy a hablar de reacciones transcreativas. Comenzaré con el poema collage de José Emilio Pacheco titulado ¿Qué tierra es esta?, homenaje a Juan Rulfo con sus propias palabras, del 80. Pacheco ensambla y versifica fragmentos del Llano en Llamas y Pedro Páramo, como ya sabemos bien. Voy a leer nada más un pedacito. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ladran los perros, grietas, arroyos secos, ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada. Al versar a Rulfo, Pacheco resaltó cualidades esenciales de la retórica rulfiana, la unidad morfológica y filosófica de Pedro Páramo y el Llano en Llamas, ¿no? Queda demostrado así casi visualmente esto. Pacheco, vía Ready Made y vía Ernesto Cardenal y Charles Olson, mostró que la prosa rulfiana fue poesía vanguardista en México, digamos a grandes rasgos, para decirlo brevemente. Aquí además se practica el posmodernismo global de apropiación de textos, a la vez que se alude a la imposibilidad de la apropiación de la tierra por parte de los campesinos mexicanos.
Lo rulfiano es un canto de la imposibilidad, de la apropiación y un rechazo a ser saqueado o despojado. Incluso si lo hacemos pedazos, el texto rulfiano se recompone, como el ajolote al que se le arranca un brazo y lo rehace. Pareciera que Pacheco no tuviera nada que decir sobre Rulfo en un ensayo, y lo único que pudiera es citarlo, o como si el poder de las citas hubiera derrumbado al resto de su ensayo. A través del ensayo que no publicó, Pacheco registra la catástrofe que Rulfo provoca en prosas más convencionales. Aquí resuelta literalmente por Pacheco, ¿no? Pasaré a una apropiación de Rulfo anterior, hecha por Reina Roffé en el 73 y luego en el 92. Creo que es la edición del 92. Publicada como Juan Rulfo, autobiografía armada. Sí es esa. Usando la primera persona, Roffé montó una imbricación, la cito, de notas y reportajes, que resultó una biografía apócrifa que involuntariamente cerró el círculo de todo lo escrito por Rulfo, dice. Este breve libro es interesante pero engañoso. Uno pareciera escuchar a Rulfo contando su vida y carrera. Esta apropiación intervencionista acentuó la tendencia de intercambiar lo rulfiano, el descontento y polifónico pueblo submundano, por Juan Rulfo, un yo singular literario. Y paradójicamente, y aquí una clave, intercambiar la apabullante consumación artística de la obra rulfiana por el biografismo de un escritor malogrado, al que pueden imputársele equívocos episódicos o curriculares. En 1985, el poeta ecuatoriano Jorge Enrique Adón compuso algunos Juanes de Rulfo. Esa es la primera página de uno de sus lugares en que aparece. En que mezcló, en el 85, fragmentos de textos de Rulfo otra vez, citas de conversaciones e ideas suyas. En esta remezcla versicular, esta otra remezcla versicular da como resultado un poema de varias páginas. Voy a leer una parte, no es esta. Voy a leer esta otra parte que me parece más importante. Yo recuerdo una noche en un departamento de París. Quien lo arrendaba ha muerto. Somos pocos los latinoamericanos, quizá 8, digamos 11 o 10. Hay algunas, demasiadas, parejas de franceses. Cada vez que entra una de ellas, él se levanta, presente, otra vez niño en el orfanato, presentándose, Juan Rulfo, a sus órdenes, y las parejas tocándole apenas la punta de los dedos, sin oírle el nombre, sin saber quién es Pedro Páramo, y menos aún que ya es un mito, sin saber quién es Juan Rulfo, y menos aún que era ya una leyenda. A la vez se engrandece y empequeñece agiográficamente a Rulfo. De nuevo podemos ver que el efecto Rulfo provoca experimentos formales, textos híbridos, remezclas, etc., que sin embargo son frecuentemente una reducción biografista, donde la comunidad coral de muertos cede el paso al retrato trucado. La apropiación retratista ha sido una estrategia para responder ambivalentemente al efecto rulfiano, como si se usara lo fotográfico y biográfico para aminorarlo. Pero el retrato mismo a veces se revela contra esta reducción biografista. Daisy Asher hizo una serie interesante de retratos a Rulfo, publicados como título Rulfo, mis imágenes y mi muerte, del 87. Este es el primer retrato incluido. ¿Sí se ve claro? Mientras el resto de las fotografías de Asher son un tanto escenificadas, melancólicas, líricas, aquí tenemos un retrato y un antirretrato. El humo de cigarro que sale de la mano de Rulfo obstruye volverlo un personaje facial reconocible y convencional. Aquí hay una negación de la validez de la biografía, fortalecida por la obscuridad teratogénica, o sea, que parece que es como una especie de monstruo o algo así, que consume la mitad inferior del cuerpo, haciendo de Rulfo un fantasma sin rostro. Lo antirulfiano es volverlo biografía individual. Lo rulfiano es recordar que la identidad del escritor es lo menos importante. Pacheco, Roffé, Adón e incluso Asher
nos permiten ver que lo rulfiano desestabiliza y arriesga a desmoronar los géneros, retóricas y estilos. Por eso, incluso quienes lo admiran intentan defenderse del efecto sísmico de Rulfo, pero lo rulfiano también les responde. 3. El efecto Rulfo como instigador de experimentalismos. Lo apabullante de la forma rulfiana es su alta coherencia interna, mundo estético que funciona bajo sus propias reglas. La sucesión de palabras, frases, enunciados, párrafos y fragmentos, micro y macroestructura del Llano en Llamas y Pedro Páramo, obedece a unos mismos patrones y matrices. Rulfo es un sistema en sí mismo. Por eso el sistema literario mexicano entra en crisis al entrar en contacto con el sistema rulfiano. La maquinaria rulfiana, además, estaba guiada por una filosofía del arte. Rulfo siempre insistía que para componer Pedro Páramo buscó, frase suya, la eliminación del autor. En rigor, lo rulfiano solo podría ser un cosmos estéticamente autónomo donde el narrador ensayista no interviene. Ulises Carrión, un autor todavía poco conocido en México debido a su mudanza a Holanda, al inglés y las artes visuales, tomó este reto. Carrión pensaba pensaba a lo rulfiano como un límite insuperable, en donde lo literario se había ya consumado en México. Era inútil narrar en el español literario después de Rulfo, quien había llevado ciertas reglas retóricas hasta sus últimas consecuencias. Del mismo modo que cierta literatura argentina ya había sido culminada por Borges y no tenía caso imitarle, ¿no? Carrión se llevó de Rulfo la exigencia de alcanzar un sistema de reglas que generaran casi por sí mismas textualidad. Ultra rulfiano, Carrión pasó de la prosa narrativa a la poesía conceptualista, donde buscó cómo generar secuencias autopoéticas. Carrión comenzó usando teoría estructuralista, como ocurre, título de un poema suyo, lo que pensó Pedrito González el día que se puso a pensar qué iba a hacer en la vida. Un texto que, por cierto, refleja el rulfiano interés de Carrión en los nombres. Lo cito brevemente. Todo lo que existe son estructuras. Todo lo que sucede son metáforas. Un título de un libro de Carrión es Montones de metáforas, ¿no? En ese libro del 72, por cierto, eso lo he escrito en otra parte, pues no lo quiero repetir hoy, pero hace un homenaje a Rulfo ahí, en Montones de metáforas. El título Montones evidentemente alude a Rulfo, ¿no? Al final de Pedro Páramo. Arguments, otro libro de Carrión del 72, continúa esta exploración. Así lo conceptualizaba Carrión. Cito, en Arguments, nombres masculinos y femeninos son repetidos y alternados en la página, creando por ende patrones narrativos. Argumentos aquí significa resúmenes. El libro consta de 25 argumentos que repiten y distribuyen nombres. Entonces, por ejemplo, él dice, en Argument 2, dice Alfred, Sylvia, Thomas, Allison. Ok, ya tengo 4 nombres. Entonces, lo voy a repetir. Voy a llenar este cuarteto así. Entonces, lo rellena. Se hace la primera serie. En la serie B, entonces dice, voy a elegir ahora a Alfred. Y como la regla que se formó allá arriba es repetir, aquí lo tengo que hacer otra vez. Alfred, Alfred. Ahora, sigue la siguiente columna. Sylvia. Entonces tengo que repetir. Alfred and Sylvia. 3. Alfred and Sylvia. Alfred and Sylvia. Thomas. Alfred and Sylvia and Thomas. Nombres, borraduras, cantidades, generan reglas que forman series completas. Aquí el efecto Rulfo, un efecto Rulfo ya, digamos, de otra dimensión, ¿no? Un Rulfo muy diferente al Rulfo que otros escritores leen, obligó a Carrión a buscar una escritura altamente congruente con sus propias reglas, partiendo del gusto rulfiano por el nombre y derrumbando de antemano el resto del texto. Para Carrión, lo rulfiano impelía a escribir mediante algoritmos. Carrión fue una especie de Rulfo 2.1. Cuando Carrión era ya plenamente un artista contemporáneo, que se volvió después un artista,
Agregó otras estrategias para prescindir de una voz ensayística o expresiva de supuestos mundos personales. Decía Carrión en 1983. También he hecho obras sonoras, usando mayormente palabras, como en la poesía sonora, pero no anecdótica, más bien una estructura de sonidos, solo usando palabras, ya que lo hago con mi voz. Ahora siento que esto es una limitación, por eso estoy tomando este curso de sonido de computadora, ya que quiero producir sonidos electrónicos. Me quiero liberar de mi voz. Estoy tomando el curso en la Universidad de Utrecht. Estaré haciendo uso de un generador de sonido mediante el cual se pueden estipular las características de cada sonido usando los cálculos de la computadora. Aquí lo rulfiano es el diseño de un programa para fabricar obras sonoras. En Carrión, los murmullos de Rulfo significaban retomar el deseo de eliminar al autor, gracias, en este caso, a una computadora. Me quiero liberar de mi voz, decía Carrión, programado por el Mallarmé que había en Rulfo. Hablando de computadoras rulfianas, comentaré otro rulfiano sui generis, Jesús Arellano, un poeta crítico y editor jalisciense crucial para más de un momento del ambiente literario mexicano, pero hoy desaparecido a la fuerza por la historia literaria paseanocéntrica, imperante en gobierno, medios y academia, a pesar de ser el primer poeta electrónico en México. Esta es la segunda edición de ese libro de poesía electrónica, y puse esta y no la primera porque esta es una edición de la UNAM, la otra era una edición que él había hecho. Arellano era un editor polemista, muy crítico de Alfonso Reyes y Octavio Paz. En el número 1 de la revista de literatura mexicana, la revista mexicana de literatura que hace rato se mencionó, aparece al final una nota en contra de Arellano. Eso lo digo para que nos demos cuenta de la importancia de Arellano en ese momento. Arellano además era amigo y editor de Rulfo. Ayer también, por cierto, vimos fotos de Ricardo Salazar con Arellano, casualmente, lo cual me da mucho gusto, de Arellano y Rulfo juntos. Otro deseo que Rulfo inspiró fue descolonizar el lenguaje literario. No solo su temática, sino su signo. Manifiesto Fulgor, de 1967, de Arellano, es atípico y relevante para entender las poéticas que se gestaban en México en aquel periodo. Así inicia. 1. Al arte mexicano yo me juego la vida porque heroiza empeños liberales mi albur. 2. Ciudadano mestizo que anilina en la historia el testimonio justo de la inconformidad. 3. Jamás permitiré que me inoculen con luz de gas neón la autoctonía. 4. Y cuando Octavio importe chucherías verbales de altura, amaguellemos solo propias palabras. En un lenguaje no exento de folclore, Arellano clamaba por una poética no colonizada. Para él, Paz era el colmo de una poesía colonizada colonizante. Agrega en el punto 44 de su manifiesto, cito, el cortesano infla, poeta en movimiento, la bolsa de valores que azoga el adjetivo. Para Arellano, Paz, poeta en movimiento, en alusión a su antología, es un escritor cuya retórica depende del flujo de dineros gubernamentales. El cortesano, dice, e intereses capitalistas, la bolsa de valores que azoga el adjetivo. Contra esta literatura que oferta chucherías verbales de altura, Arellano propone que amaguellemos solo propias palabras. Pide un lenguaje simultáneamente nativo y neológico. Y no voy a leer la nota, pero aquí es, justo en ese mismo momento, en México, Felipe Ehrenberg está haciendo esa propuesta, pero en las artes visuales. Y por eso utilicé el término de neología, neólogo era el artista que a partir de la cultura popular rompía géneros, hacía arte experimental. Entonces aquí tenemos en Arellano y en Felipe Ehrenberg, en un mismo momento, reacciones descolonizadoras. Y ambas, por cierto, también en Felipe, contra Paz. Arellano pide un experimentalismo rulfiano que responda al experimentalismo cosmopolita neocolonial de Paz. Esta mezcla de autoctonía
y neologística queda codificada en el signo amagueyemos, que remite al lenguaje popular mexicano a la vez que a un neologismo. En amagueyemos, solo propias palabras, se alude también al embriagamiento del pulque, y que también del maguey se hacía el papel, ¿no? Y se hacía también la aguja para tejer. En el texto de Arellano, esta alucinación experimental popular es una respuesta al nocivo efecto narcótico del lenguaje cosmopolita colonial pasiano que azoga, es decir, que recubre y aturde de vapores tóxicos al lenguaje. Poco antes del Manifiesto Fulgor, la película experimental La Fórmula Secreta del 65 incorporó un texto de Rulfo, seguramente lo recuerdan, dentro de su ensamblaje. No es que Rulfo fuera un ingrediente nacional dentro del posmodernismo de Rubén Gámez, sino que la estructura de La Fórmula Secreta siguió el gran collage que es Pedro Páramo. Porque a veces se dice, en La Fórmula Secreta hay un texto de Rulfo. No, no nada más hay un texto de Rulfo, ¿no? La Fórmula Secreta tiene una estructura rulfiana. En La Fórmula Secreta, una persona recibe una transfusión de Coca-Cola en la sangre y esa mezcla produce un mundo de imágenes dislocadas. Fragmentación onírica de su vida y la ciudad, como apuntando al consumo transnacional. Al final de la película vemos una extensa lista de marcas comerciales y referencias neocoloniales, que es prácticamente un poema experimental de la época, ¿no? Goodyear, o sea, es una larga lista de referencias. La fórmula secreta no alude necesariamente a la de la Coca-Cola, sino a la fórmula secreta del experimentalismo, en donde lo colonial y lo popular se fusionan y fisionan. El efecto Rulfo inspiró experimentalismos críticos en márgenes, sí, pero también en centro. Atento a todo, Octavio Paz leyó muy tempranamente a Rulfo y su escritura fue alterada por ese encontronazo. Todavía en 1973 puede verse cómo El Llano en Llamas y Pedro Páramo inspiraron un texto de Rulfo como Petrificada, Petrificante. Terra muerta, terrisombra nopaltorio temesquible, lodolza, cenipolva, pedrócea, fuego petrificado, cuenca vaciada, el sol no se bebió el lago, no lo sorbió la tierra, el agua no regresó al aire, los nombres fueron los ejecutores del polvo, el viento se revuelca en la cama fría del fuego, el viento recita en la cama del agua las letanías de la sequía, el viento, cuchillo roto en el cráter apagado, el viento, susurro del salitre. En aquel texto de Paz sobre Rulfo, que básicamente es un párrafo sobre Rulfo, revisé el vocabulario con el que Paz describe el paisaje en Rulfo. Ese vocabulario, palabras como jardín, paisaje lunar, sed, sequía, seco, etcétera, reaparecen en este poema. O sea, se puede incluso registrar muy claramente que cuando Paz describe a Rulfo, con esas palabras, también teje petrificada, petrificante. Quizá algún pasiano negará que Paz escribió uno de sus mejores poemas gracias al lenguaje e imaginarios e incluso ritmos rulfianos. Pero para cualquiera que conozca el modo en que los escritores transquieran otras escrituras, será muy visible el efecto Rulfo en Paz. En el título mismo de su poema, Petrificada, Petrificante, está ya Pedro Páramo. Como está también, junto con El Llano en Llamas, en su primer verso, Terra muerta. Paz tomó el vocabulario e imaginario de Rulfo. Para decirlo con la arellanesca palabra de Paz, se trata de una visión pedrócea de México y lo literario. Así como Arellano había pensado a Amagueyemos como una forma de convertir en neosigno nativo el proyecto rulfiano, Paz también sintió este efecto y quiso replicarlo en expresiones como nopaltorio temesquible, en donde el vegetal y los vapores, nopal, altar, temazcal, mezcal, de nuevo son invocados como parte de la embriagada alucinación generada por la visión rulfiana. Desde el deletreo hasta la cosmovisión, el efecto de Rulfo en Paz es abundante. Doy nada más un ejemplo. Todo lo que Paz debe a Rulfo no es un tema de discusión en México, como tampoco en general el efecto de desviación que Rulfo tuvo en la literatura en México. No se discute este terremoto porque se tiene ya una forma de entender la literatura nacional y esa forma es pasianocéntrica. Debemos pensar a Rulfo de modo no pasiano,
porque los pasianos simplemente han probado no solo no entender a Rulfo, sino querer desprestigiarlo. 4. Efecto y desafecto, desapropiación de Rulfo. En 1992, Federico Campbell reescribió el final de Pedro Páramo. Comala, 3 de mayo, Agencia F. El cacique mexicano Pedro Páramo fue asesinado hoy por uno de sus hijos, Abundio Martínez, que ya se encuentra preso. Pedro Páramo descansaba a la entrada de su hacienda en la media luna cuando Martínez, uno de sus numerosos hijos que tuvo con diversas mujeres de la región, se le acercó y lo atacó a cuchilladas. Damiana Cisneros, cocinera del hombre fuerte de la localidad, dijo que Abundio Martínez se había presentado por la mañana en la media luna para pedir a don Pedro una ayuda y que éste se la había negado. Desesperado, Abundio Martínez necesitaba dinero para enterrar a su esposa que acababa de fallecer. Al caer la tarde y en completo estado de ebriedad, el hijo del cacique volvió a la hacienda para matar a su padre. Esto viene de la jornada semanal del 92, de la columna de Máscara Negra de Campbell. El final poético de la novela de Rulfo es transformada por Campbell en otro género, una nota roja. O sea, vemos este efecto cada cierto tiempo recurriendo. Esta curiosa reescritura de Pedro Páramo es lúdica, desangelada y algo cómica. Por una parte, el remake de Campbell reitera la periódica reescritura de Rulfo y la ambivalencia de Campbell con Rulfo. Y obviamente muestra que la relación de relatoría de hechos no es el núcleo de la forma rulfiana, que convertida en mera secuencia factual queda anulada. O sea, aquí no hay nada rulfiano en cuanto a la forma como tal. Por otra parte, Campbell recogió algunas ideas que Rulfo formuló sobre la apropiación. Cito a Campbell citando a Rulfo. Si no puedes escribir, me decía, copia un cuento. Agarra un cuento de Onetti o de Borges y transcríbelo a máquina, tal cual, sin añadir ni quitarle nada. Reescríbelo, literalmente. El propio Campbell no se percató plenamente de esta espléndida microdefinición de Rulfo acerca de la apropiación, y que por cierto se adelanta a Kachanyan, y sobre todo a quienes creen que se apropian de Rulfo, cuando en realidad solo imitan a Kachanyan. Leamos de cerca. Rulfo le aconseja un método de apropiación vía transcripción a Campbell, porque observa que no tiene un dominio suficiente de la escritura y sobre todo la imaginación. Según Rulfo, la apropiación de los maestros era una técnica para facilitar escritura, cuando hay un bloqueo. Pero apenas le receta este auxilio a Campbell, Rulfo aclara. Yo, cuando no encuentro al personaje, me pongo a escribir sin controlarlo mucho, sobre cualquier cosa, pero tengo que imaginármelo. No puedo escribir de las cosas que veo. Rulfo avisaba a Campbell que él ya poseía otro método, no basado en la copia, sino en la imaginación. Y de cierto modo sugiere que la apropiación es un método retinal. Flusser estaría de acuerdo con Rulfo, por cierto. Tengo una nota, luego voy a subir PDF a internet y si quieren, ahí lo pueden leer. Pero la apropiación no fue ajena a Rulfo. Por ejemplo, Rulfo transcribió a veces traduciendo letras de Spirituals, Mallarmé, páginas de Henry Miller y poetas norteamericanos como Langston Hughes. Dice Víctor Jiménez, cito, el caso de la lectura de Rilke por Rulfo es ejemplar. Además de hacer su propia versión de las elegías de Duino, dejó 86 páginas numeradas a mano por él mismo, con transcripciones o versiones de una cantidad importante de poemas del autor de lengua alemana. Fin de cita. La apropiación por transcripción como detonante y mago rítmica fue parte del primer Rulfo, dice Alberto Vital. Y en resumen, un método de aprendizaje y apropiación y de homenaje secreto consistía en pasar a máquina o a mano y conservar y releer a sus poetas, no en los libros, sino en los cuadernos personales. Fin de cita. Rulfo parece haber empleado la apropiación como una previa táctica inspiratoria, un punto de partida para esbozar la visión y la composición desde fuera del sistema literario mexicano, como un poeta extranjero, con quien Rulfo
se funde y luego se separa. Hay una relación ondular entre ese Rulfo y la apropiación. Se mete a través de la apropiación y sale. Ese es el método de apropiación rulfiana que se puede ver hasta donde ahora podemos ver y que los estudios posteriores seguramente nos aclararán. Como ha dicho Monsiváis, cito, al ser tan admirable su aportación técnica, pierde sentido escribir como si Rulfo no lo hubiera hecho. Ya que después de Rulfo se invalidan, se desamparan, dice Monsiváis, los relatos lineales, las recreaciones ingenuas, los arranques chauvinistas, el nacionalismo cultural, o sea, todo, pues, ¿no? Parte del efecto es que otros escritores del sistema literario en México se ven impelidos a intentar un salto técnico, romper la linealidad de la escritura literaria nacional. El Rulfo Maduro, un tanto irónicamente, recomendaba la apropiación como paliativo contra el efecto que él ocasionaba. O sea, si te bloqueo, bueno, pues esa apropiación. La recomendación irónica de Rulfo, Campbell la contestó apropiándose no de Onetti o de Borges, sino de Rulfo, y eliminando su belleza. La reescritura de Campbell es una desescritura de Rulfo. Estrictamente, esta desescritura es un retroceso, convierte una escritura cargada de belleza en una prosa descargada de poesía. Analizada fríamente, porque yo tengo gran estima, fuimos conocidos amigos con Federico, pero analizada fríamente, su apropiación es una pérdida de logro técnico, mera ocurrencia. A pesar de que la apropiación es parte del efecto histórico producido por el shock rulfiano, pronto los productos y la técnica misma de la apropiación se evidencian como prerulfianos, detrás de Rulfo. Y como las culturas antiguas nos enseñan cuando se apropiaban de la piel o el corazón del enemigo como botín sacrificial, la apropiación puede ser un método de mella y guerra. El sistema literario mexicano constantemente no encuentra cómo superar a Rulfo y entonces busca estropear su nivel estético o ético para poder suponerse a su altura, habiendo ilusionado un Rulfo desapropiado de lo rulfiano. Pero a lo rulfiano no se le puede desapropiar, es demasiado poéticamente poderoso. 5. El efecto Rulfo en poéticas hacia otra política popular. Entonces, vamos a ver otro tipo de efecto rulfiano. Ahora comentaré una apropiación no ya del texto literario rulfiano hacia un género periodístico, literario o biográfico, sino de un género periodístico hacia uno poético. En la segunda mitad de la oración del Logro del 84, Jaime Reyes incluyó 3 poemas basados en testimonios: Valientes ellos con las armas, Campo destruido y La ciudad destruida. El primer poema es una apropiación vía transcripción versicular de la crónica, título El desengaño, hablan los campesinos, de Carmen Lira, originalmente publicada en el 79 en Siempre. Mientras que Campo destruido es, según la propia nota de Jaime Reyes, cito, una transcripción casi literal de entrevistas filmadas por el Instituto Nacional Indigenista en 1982. En títulos, temática y voces hay una fuerte resonancia rulfiana. Leo. De El desengaño no queda nada. Policías vigilan impidiendo que los campesinos se acerquen. Las reses acaban con la cosecha. Con la toma de las tierras los desengañamos. Y así fue como surgió el nombre. Tomas de tierra y represión. Pero no estamos vencidos. Posiblemente vaya a haber algunos muertos de nosotros, porque ellos tienen un gran poder, el gobierno. De nosotros es que se tienen que acabar. El pueblo de ánimas rulfianas desalentadas pero hablantes es resucitado por Reyes como un nosotros de habla luchadora de la tierra a pesar del despojo gubernamental. Aquí la desesperanza de nos han dado la tierra se convierte en consigna de resistencia popular apasionada. Como Rulfo, Jaime Reyes recrea oralidades para acentrar imágenes de dolor y construir una coherencia sociocósmica. El campo destruido comienza con la llegada del cacique. Leo. Cuando vino a posesionar la policía o la seguridad pública,
El Manuel de la Torre vino en helicóptero. La historia de los abusos de este cacique, sin embargo, son desembocados por Jaime Reyes en poesía. Esta no es la canción del amigo muerto, ni su asunto es el agua que la tierra está sorbiendo, volverá. En Rulfo, el muerto final se vuelve un montón de piedras que parecen estancarse en el páramo fantasmal. En Reyes, en Jaime Reyes, el muerto final se vuelve agua que cae, pero que la tierra reabsorbe para devolver al ciclo de renacimiento. Reyes pareciera tomar el lenguaje rulfiano para empoderar a la piedra y devolverla como agua, desde la voz de una comunidad que no se rinde. La ciudad destruida, el último poema de la oración del ogro, título que por cierto es casi un epíteto de Pedro Páramo, la oración del ogro, concluye: la comunidad es demandante. Esta no es una apropiación literaria de Rulfo, eso no es lo que está haciendo Reyes, ¿no? No es una apropiación literaria de Rulfo, sino una apropiación rulfiana. Daré otro salto hacia el sexenio de Felipe Calderón, cuando la narcoguerra se extendió a todo el país. Digo se extendió porque la narcoguerra ya estaba en el norte de México desde los 90, ¿no? Esta ampliación del campo de batalla alteró cierta poesía. En 2010 apareció Los muertos de María Rivera. Este poema fue tan paradigmático que pronto se le intentó simultáneamente rechazar, imitar y borrar. Sin duda, es el poema mejor logrado literariamente acerca de la nacionalización de la narcoguerra. Los muertos rompió reglas del sistema literario mexicano, por ejemplo, partir de aquello que éste descalifica como panfletario. No destiló el descontento mediante ironía letrada o cierto retroexperimentalismo, tipo Kenneth Goldsmith, típico de este periodo. Escribió María Rivera: allá vienen los descabezados, los mancos, los descuartizados, a las que les partieron el coxis, a los que les aplastaron la cabeza, los pequeñitos llorando entre paredes oscuras de minerales y arena. Allá vienen los muertos que salieron de Usulután, de La Paz, de La Unión, de La Libertad, de Sonsonate, de San Salvador, de San Juan Mixtepec, de Cuscatlán, del Progreso, del Guante, llorando a los que despidieron en una fiesta con karaoke y los encontraron baleados en Tecate. Este poema tan discontinuo de la poesía entonces dominante surgió de una inesperada reverberación de la poética rulfiana que nombra, como ya vimos, densamente, como en Wordsworth Rulfo, al lugar y al cuerpo, y deja, como Rulfo Churata, que hablen los muertos que no están muertos. Y aquí voy a leer una nota, porque esto tiempo después encajó con muchas cosas. En 2003, como parte de una investigación sobre literatura y narcotráfico que yo hacía en Berkeley, entrevisté a María Rivera sobre su poema. Hablando de la tradición poética en México, tocó el tema de paz y me dijo esto: su mejor poema, El Cántaro Roto, es una respuesta de paz a Rulfo. Es su reescritura de lo que él llama el paisaje mexicano rulfiano. Las imágenes son del paisaje verbal y yermo hecho por Rulfo. Por eso el cacique inmortal de Zempoala, la piedra horadada, etc. Le pregunté a María Rivera: ¿crees que Paz superó a Rulfo en este poema? Su respuesta fue: no, lo glosó. Revisando la aparición del Cántaro Roto, después revisé esa aparición, la publicación original del Cántaro Roto ocurrió como primer texto del primer número de la Revista Mexicana de Literatura del 55, aunque Paz fecha el poema en marzo del 55. El mismo número donde se publicó la reseña de Blanco Aguinaga sobre Rulfo. El Llano en Llamas, hay que recordarlo, apareció en 53, y 3 adelantos de Pedro Páramo fueron publicados en 54, y la primera edición en marzo del 55. Vuelvo a María Rivera. Hay un poder rulfiano del antropónimo y el topónimo, pero ese poder se está transformando por este nuevo despojo, neoliberalismo, impunidad y cuerpo colectivo del México genocida del siglo XXI. Aquí el nombre personal parpadea, es menos individual y estable que en Rulfo. Leo otro pedazo. Se llaman Helder, 17, Daniel, 22, Filmar, 24, Ismael, 15, Agustín, 20, José, 16, Jacinta, 21.
se llaman secretos de sicarios, secretos de matanzas, se llamaban yo, se llamaban tú, se llamaban nosotros, se llaman vergüenza, se llaman llanto. Allá van María, Juana, Petra, Carolina, 13, 18, 25, 16. Se llama Reynosa, se llama Nuevo Laredo, se llama Guadalupe, se llama Lomas de Poleo, se llama México. Cada vez que hay peligro, el efecto de los muertos rulfianos ayuda a producir poesía excepcional, discontinua con el sistema literario dominante. Y a la vez, cada vez que este sistema literario es puesto en peligro por el efecto Rulfo, se intenta biografizar, domesticar, cooptar, volver a disminuir a Rulfo, como hemos visto ocurrir desde entonces. Y aquí me refiero, por ejemplo, a Había mucha neblina o humo o no sé qué, de Cristina Rivera Garza, Random House, México 2016, donde se vuelve a utilizar apropiación y reescritura de Rulfo para biografizarlo y desacreditarlo, presentándolo como un escritor financiado por el gobierno mexicano y norteamericano, entre la página 86 y la 89, como un supuesto agente de la modernidad y un mal indigenista, como en la página 99 a la 139 y de las 201 y 202. Todo ello trucando información de modo más bien burdo y conveniente. El libro de Rivera Garza ejerció como la lectura oficial que diversas instituciones de gobierno y el mercado editorial quisieron imponer entre finales del 2016 y 2017 para mellar a Rulfo en el contexto de su centenario y de nuevo cambiar lo rulfiano por un retrato amarillista. Los muertos de María Rivera nos recuerda que lo rulfiano es insurrección del habla y del nosotros y del vocerío de los muertos que irrumpe y simbra fuera y dentro de la literatura. 6. Ya voy cerca del final. El efecto Rulfo en el norte de México. En uno de sus apuntes, Rulfo llegó a escribir: inventar un paisaje o un nuevo paisaje de México. Habitualmente se dice que Daniel Sada es el autor norteño más influido por Rulfo. Hay mucho de verdad en esta apreciación. Sada aprendió de Rulfo que la prosa narrativa es un trabajo poético. Pero hay diferencias. La parquedad y dolor rulfiano se convierten en Sada en abundancia y placer verbal. Muy dicharachero, dicharachero en su escritura y también en su persona. Sada. En Sada, el efecto Rulfo consiste en el proyecto de construir una novelística basada en una prosa artística compleja a partir del ritmo y el pueblo. Así inicia Albedrío, del 89 de Sada. De ayer es la historia, de ayer la malversación. En Castaños, en invierno, pocas son las diversiones que entretienen a la gente. El acurruque es mejor, el gozo junto al fogón. Los ambientes embebidos de cocinas olorosas y mujeres trabajando. Muy fume y fume los hombres, dado que se saben cómo desviar el aburrimiento que traen los días desiguales de ventoleras y hielos. Aquí se narra desde el oído y la composición jocosa que quiere cosmos aparte, porque esa es la consigna transmitida por lo rulfiano en estos norteños. Narrar es hacer otro mundo, un mundo que no es la nación, sino otro lugar. Para el norte de México, que siempre se ha definido como distinto al resto de la República y reclama su autonomía cultural, la lección más atractiva que sus narradores trajeron de Rulfo fue la literatura como prueba de la existencia de otros México. Por eso Rulfo es el autor número uno en la literatura del norte, ¿no? No Paz, no Fuentes, Rulfo, porque posibilitó esa narración del norte mismo. Pero fue otro narrador del norte, uno que permaneció ahí, al contrario de Sada, que vive en Ciudad de México y que vivía en Ciudad de México y que era estéticamente más afín al sistema, quien respondió más creativamente al efecto Rulfo, Jesús Gardea. Y no saben cómo me apena haber recortado cosas que quería compartirles de Gardea, pero pues no hay tiempo. Así comienza la canción de las mulas muertas, del 81 de Gardea. El coime Jerónimo Ramos era hormiga vieja, y 21 las cajas que él debía transportar, las últimas bajo los filos del sol. Faustino Vargas, sentado en una banca, esperaba. Hacia la 10ª caja venía el descanso del coime. Uno de los empleados de Vargas le abría entonces un refresco. Gardea centraba su narración en placeres. Se llama el lugar, ¿no?
una decisión que había tomado de Rulfo, y claro está del Macondo de García Márquez y la Santa María de Onetti. A diferencia de Sada, Gardea no solo creó sistemáticamente un topos imaginario alterno con su propio modo de ser y hablar, sino que también este alternomundismo lo asumió como una política de vida: escribir desde el norte, resistir ante el poder centralista de la Ciudad de México. Este otro lugar cultural se sustentaba en una prosa propia y un modo de contar sus historias. El barrio es el barrio, socio, y el barrio se respeta, y el que no lo respeta hasta ahí llegó. Si es cholo se quemó con la raza, si no es cholo lo madreamos macizo. Con este fragmento inicia y termina el Gran Pretender del 92 del Humberto Crosthwaite. Los golpes de una pandilla de cholos deshacen al no cholo. Al decir lo madreamos macizo, se le deshace en un montón de golpes, lo madreamos, y a la vez se le petrifica, se le vuelve macizo. Este final del Gran Pretender es calo y guiño. Lo madreamos macizo, esto es, lo desmoronamos a él y reconstituimos nuestro barrio. Entonces vemos en Reyes, en Crosthwaite, en otros, cómo el pueblo desolado, pero que habla entre sí, de Rulfo, o sea, que habla entre sí, luego rebota en el norte y ya no está tan desolado, porque ese pueblo habló consigo mismo y ahora toman el poder. Ahora defienden su propia comala. Ese es el efecto Rulfo en el norte. Los golpes de una pandilla de cholos, voy a leer un pedazo. Pero ya se acabó, comentan los morros. El Saico no está, el Mueras no está, el Chemo no está. Ya nada es lo mismo. La repre, carnal, la repre. Se llevaron a los culpables, a inocentes, los chingaron, les valió madres. La juda, la chota, la repre. Por eso el barrio ya no es el barrio. Por eso la raza ya no es la raza. Por eso los morros se juntan en la esquina, frente a Licores el Cacto, y hablan de aquellos tiempos. No volverá a suceder. Por eso. En Crosthwaite, la prosa es poesía urbana, chola, norteña, border. A diferencia del cacicazgo centrípeta de Comala, en el barrio de Crosthwaite no hay jefes, y eso se siente en la soltura del habla. Pero fuera de este relajamiento, el espíritu rulfiano de un mundo propio, formado por el lenguaje de las clases populares y el escritor como una figura menos hegemónica, se volvió el modelo a seguir por toda esa generación de escrituras de los nortes. Realmente tú no sabes leer entre líneas. En verdad eres el colmo, Genara. Me parece absurdo que hayas tomado la lectura que te di por ese lado. Olvídalo mejor. Cuando nos veamos, hablamos al respecto, porque si lo hacemos por el correo electrónico, quizá no nos entendamos y claudiquemos antes de ponernos de acuerdo. En este pasaje de La Genara, 1998, de Rosina Conde, podemos escuchar cómo el uso del nombre, Genara, la realidad alterna, en este caso la virtual, el hablar con los ausentes y la búsqueda tonal de un mundo otro rulfiano es la base de toda la literatura del norte. O sea, son variantes, Crosthwaite, Rosina Conde, Gardea, Gerardo Cornejo, etcétera. Pero la idea de escribir un inframundo propio se extremó en la prosa Spanglish de Rafa Saavedra, un autor que desde los años 90 utilizó sampling y remix de lenguajes mediáticos para construir textualidades como Lejos del Noise, del 2002, en que se apropia simultáneamente de Crosthwaite. ¿Se acuerdan de el Saico no está, el Mueras no está, el Chemo no está? Y rehace una Tijuana Comala donde se habla intenso porque todos ya están muertos. Lo cito. Ansy's dead, Jimmy's dead, Javi's dead. Jodida coyuntura. Pégate un tiro. Grita por la falta de estructura. Abraza a un freak. Inventa una guerra. Agita hipócrita la bandera de lo que quieras. Cruza la frontera versus el fracaso. La resaca nos refrescará hoy con un poquito de dolor. Un fix religioso, X material, a good-bad relationship. Don't choose anything. Dispara, dispara. El manual de usuario no contenía soluciones. Adversidad es el nombre de la puta que nos acompaña. La interfase que nos dice, delete yourself. Lily is dead. Junior is dead. Rafa is dead. Siempre fuimos buenas personas. Autoestima de rascacielos. Risa y euforia en los ojos. Casos difíciles de los que conocíamos algunas cosas y otras no. En picada por after hours interminables y tardes de karaoke. Años perdidos entre sus mentiras y nuestra ironía. Going down.
Ya no hay sitio a donde ir. La vida se convirtió en una enorme bodega vacía y ahora, tras acabarse la penúltima fiesta, todos nos sentimos víctimas una vez más. Sorry, my friends, we lost. Rafa Saavedra densificaba relatos a modo de orgasmo o dosis de droga. Los personajes de Saavedra no hablan con los personajes de Rulfo, pero hablan un mismo idioma, el de la vida y muerte en una geografía fantástica, de la que son inseparables. Y luego noten esto, los murmullos, aquí se les renombra noise. Lejos del noise es una serie de relatos donde los personajes se están perdiendo en lo que Rafa llamaba noise, que es como el lenguaje y el ambiente. El efecto Rulfo en el norte es amplio, recojo apenas unos pocos nombres, pero en lo general lo rulfiano en este nuevo país literario del norte alentó una activación del lenguaje del paisaje desértico, nocturno, festivo o el entorno urbano, como una zona espaciotemporalmente autónoma, hasta crear lugares imaginarios en torno a los cuales girará la narrativa. También se convirtió en una reflexión sobre el nombre y el diálogo entre personajes. O sea, todo el tiempo están hablando los personajes entre sí en la literatura del norte. Con su propio lenguaje, ¿no? Y la insistencia en crear submundos en los cuales se ingresa y permanece gracias a esa habla propia, así como el paradigma de una prosa fundamentada en reglas poéticas. Y finalmente lo rulfiano facilitó que la violencia que ocurría en estos territorios pudiese tener voz, ser narrada, un tabú que por el contrario quedaba prohibido por el sistema literario nacional, diseñado para controlar lo popular, lo descontento y lo violento. El efecto Rulfo alentó que la literatura norteña se convirtiera en la mejor de todo un periodo y se perfilara como un proyecto de larga duración para constituirse como otra literatura. Rulfo desmoronó a la literatura nacional en un montón de literaturas otras. Y 7, ya última parte, a modo de conclusión. Rulfo fue mutagénico en México y otras literaturas. Provocó diversas mutaciones estéticas. Lo rulfiano desvió muchas escrituras que hubieran tenido un cauce previsible dentro del sistema literario centrípeta mexicano. Este efecto de clinamen, de desviación de trayectorias, es lo que el sistema literario no le perdona a Rulfo. Mientras Rulfo y sus lectores más radicales abandonaron la lectura biografista o realista, sus lectores reaccionarios, en cambio, manipulan lecturas biografistas para debilitar el efecto transformador de la escritura rulfiana. Practican una lectura pasiana de Rulfo, pues es Paz quien promovió el culto a la personalidad, lo anecdótico, la difamación y la biografía, el vaivén de lo mitificado y lo desmitificador, como guía o destino ontológico de la lectura. Lo apotropaico es aquello que busca ahuyentar un efecto temible, aquel maleficio que tememos nos altere. Lo biográfico es apotropaico. Leer a Rulfo biográficamente es un error epistemológico, pero la estética rulfiana es apabullante, se cumplió, y por eso se le busca un mal ogro, y el mal ogro es la biografía. Confundiendo al texto con su firmante, biografizar una obra literaria pretende deshacernos del shock que implica encontrarnos con el otro mundo de la literatura, lo no humano que está hablando con nosotros y que va desde los muertos hasta el objeto libro, que siempre es no humano, siempre un muerto. Para librarse del avasallante efecto de lo rulfiano, se ha construido la ficción de un Juan Rulfo esencialmente biográfico. Aceptar todo lo que la escritura rulfiana entraña sería catastrófico para el sistema de dominación literaria, no solo mexicana. Lo rulfiano sería particularmente desastroso para la figura del escritor nacional como portavoz, élite o embajador cultural. En México, el escritor literario tiene como función oficial parecer un civil culto, un noble espiritual, cuya verdadera misión, sin embargo, es usurpar la voz, en concreto, detentar la voz popular para aminorar su violencia contra las autoridades. Lo rulfiano agita esta función de mediación colonial, ya somatizada por los intelectuales contemporáneos. Los vencidos en Rulfo hablan demasiado y los vencedores quedan intranquilizados.
Por eso los libros rulfianos se les ha querido siempre volver una entrevista, de preferencia de Elena Poniatowska. No pude contener la tentación. O una reseña, donde un libro es juzgado como un producto de su carrera personal y técnica. Una reseña, digamos, de Christopher Domínguez, en que se certifica celebratoriamente el grado de alejamiento de un escritor del pueblo amotinado y su vulgar coloquio, que es lo que siempre ocupa a Christopher en sus reseñas. Lo rulfiano es que la literatura se convierta en escucha, oiga el sufrimiento de otros y la escritura sea diapasón de miurgo y no pura eufonía. Rulfo mismo tomó medidas apotropaicas. Quien sepa ver y escuchar podrá percibir que incluso en esas entrevistas, algunas de ellas accesibles en YouTube, por ejemplo, que Juan Rulfo se restaba importancia como autor o centro de lo rulfiano. Decía, yo no soy el centro de lo rulfiano. Rulfo desalentaba el egocentrismo y la cooperación con el sistema de dominación literaria. Se resguardaba de lo que él había hecho con sus manos, oídos, imaginación insuperable y maestría técnica. Entendía que algo más escribía con él. Rulfo lo sabía, era un genio literario. Rulfo lo llamaba los murmullos, una zona fantasmática de sonido donde los muertos y los yoes se oyen y huyen. Los murmullos son el hoyo y son ellos. Para no leer procrastinamos el intenso encuentro con el libro texto, con las letras y los sonidos, con el panteón alfabestial, desviándonos hacia géneros apotropaicos, a la vez alérgicos y analgésicos de lo tremendo rulfiano. Una generación entera de escritores y comentaristas mexicanos se defendió del efecto de lo rulfiano, convirtiendo a Rulfo en una anécdota. Lean. Hablen de lo rulfiano, cuentan una anécdota. Mediante el anecdotismo se empequeñece al anecdotado o se le humaniza, alegan. Así, en lugar de entrar al submundo de lo imaginario, reiteramos el mundo normativo del chismerío. Afortunadamente, la carpa de las anécdotas sobre Rulfo ya se está acabando, pero desgraciadamente otro mundo de rebaja ha comenzado, convertir a Rulfo en un personaje. Esta nueva forma de achicar lo rulfiano además recupera las anécdotas maliciosas para intentar aminorarlo y para poder restablecer un nivel mediocre del lenguaje literario, evitando que los lectores entren a Comala y prefiriendo darles un Rulfo melodramatizado, tragicómico o literalmente caricaturizado. Hay ahí una relación de apropiación caníbal con Rulfo. Mediante anécdota o personaje biográfico, o peor aún, de apropiación arbitraria, se evita el desmoronamiento que produciría lo rulfiano. La relación del sistema literario mexicano ha sido en lo general un intento de protegerse de la metamorfosis que provoca lo rulfiano si se la asimila. Fue en una literatura nacional, más bien fuertemente colonizada, en que accidentalmente la geopoética rulfiana transformó literaturas otras. Pero en esta literatura nacional, sobre todo, quiso reinar un escritor menor a Rulfo, un poeta talentoso en estilo, referencias, mucha elegante paráfrasis y sobre todo destreza mediático-política, es decir, Octavio Paz. La historia de la literatura mexicana dominada por el poder paceano, entonces tiene la forma de un gran engaño, la de contar la historia de toda una literatura fingiendo que Rulfo no es su más poderosa influencia. La forma rebelde que ha deformado a toda una literatura conservadora. Una lectura detenida de las literaturas en México irremediablemente corrige el institucional y tergiversador efecto Paz, consistente en utilizar el aparato del Estado y el capital para desdibujar el efecto Rulfo, entre otras cosas. Pero este procedimiento no es sencillo, pues si bien estoy afirmando que el efecto Paz es una distorsión del proceso real de la historia, a la vez oculta y verificable de la forma literaria en México, la distorsión pacéntrica, sin embargo, también terminó imponiendo su paradigma y es de hecho la fuerza cacique de facto del sistema literario nacional. Rulfo es una especie de infrasol, de sola parte, más determinante, que causa constante desviación, atracción y es la causa de extraños e importantes movimientos de tal sistema. La influencia de Paz, hay que decirlo, ya se ha fosilizado, debido sobre todo a su carácter estilístico y diría Ricardo Piglia, meramente periodístico. La influencia de Rulfo, en cambio, es magnética, gravitacional, una fuerza activa. Rulfo es como una gran literatura mundial descolonizadora, pone en crisis la entropía de una literatura nacional reaccionaria.
El poder de la poesía, decía Leónidas Lamborghini, cito, es asimilar la distorsión del sistema y devolvérsela multiplicada. Mediante una fantasía, sigue la cita, mediante una fantasía, espejismo o desesperanza convertida en delirio esperanzado, para responder contra el sistema, su injusticia y mentira. Fin de cita. El efecto Rulfo y el efecto Paz permanecen en lucha. Lo rulfiano tiene los lectores y lo pacéntrico las instituciones. El efecto Rulfo nos pide leer de otra forma, leer desde la distorsión del Estado y su sistema literario. El efecto Rulfo ya no se puede reducir al influjo acumulatorio que tuvo sobre escrituras, sino que hoy, sobre todo, el efecto Rulfo es el impulso a leer la historia de las literaturas mexicanas de otro modo. ¿Cómo ocurre esta contralectura de la literatura nacional? Dejando que todos sus muertos y pueblos hablen. Por el efecto Rulfo leemos en clinamen, leemos más allá de lo colonial nacional, desde el experimento y lo popular, desde la geopolítica y el archivo resurrecto. Rulfo radicaliza. Gracias. Muchas gracias. ¿Leo esta pregunta o...? ¿Vas a leer esa pregunta o...? Sí, no. Es una pregunta que manda un amigo por internet. Y te digo, dice, ¿cómo se hace la desapropiación o la apropiación rulfiana en los escritores actuales del norte? Siento que entonces ellos están haciendo desapropiación con las tendencias pop en muchas de estas narrativas, o cuál es su perspectiva. Por ejemplo, Julián Herbert, Carlos Velázquez, o con las parodias de Elmer Mendoza. O sea, dice el amigo, son un retroceso. Y dice, si se puede también, si las apropiaciones de Carlos Montemayor son un intento de avance con novelas como Las mujeres del alba, donde se nota la estructura y el lenguaje rulfiano, con casos de matanzas en pueblos por parte del gobierno, en este caso la represión de Madera. Son las preguntas. Sí, como intenté anotar, yo sé que fue una frase, entonces pasa inadvertida, pero dije, no, pues el efecto de Rulfo en el norte es cuantioso, ¿no? De hecho, esa sección de la literatura del norte es la más pequeña casi de toda la conferencia, porque pues, yo soy del norte, ¿no? No podía, o sea, me sentía mal de hablar tanto del norte. Pero está por todas partes, Montemayor, está en José Vicente Anaya, por ejemplo, en la forma en que utiliza los nombres, en la poesía infrarrealista de Anaya, este poeta de Chihuahua que estaba acá en Ciudad de México. Está ese submundo rulfiano, él está hablando de la contracultura desde ahí, y es así obvio el tono, la lectura. Entonces está en muchas partes. Yo tomaría como un criterio, o sea que hay una lucha, ¿no? Hay una lucha entre el habla como insurrección del nosotros contra la autoridad. Eso para mí es lo rulfiano. O sea, no cualquier habla sería rulfiana. Entonces, cuando hay mucha ironía contra el habla que se cita o se utiliza, yo diría que entonces hay un impulso rulfiano, pero sofocado o intentado sofocar con un efecto o una influencia típicamente pasiana o de ironía letrada. Entonces, no hay como un autor que tenga 100% Rulfo, ¿no? Lo que podemos ver son componentes. Entonces, yo diría que algunos de los autores mencionados terminan siendo poco rulfianos porque nunca abandonan el papel del intelectual superior a aquellos nacos o bárbaros que cita, y de los cuales la cita es una burla, una ironía o un mero uso, no un enfrentamiento a las autoridades. Entonces, esa es una parte de la respuesta. Yo corté una cita de Elmer
no del Elmer de Cóbraselo Caro, que es una apropiación rulfiana muy obvia, ¿no? De esa novela, en esa novela, sino un fragmento de la obra inicial del 89, creo, de un relato de Elmer, en donde, de nuevo, para él poder hablar del narcotráfico de una manera rulfiana, hace un poema, hace una disposición visual. Entonces, ese Elmer, para mí, ese Elmer temprano es el más rulfiano de todos, porque se ve cómo incluso en la prosa se destruye la forma por la lectura de Rulfo. Me parece que a mí, que por ejemplo en Cóbraselo Caro, ya está una prosa más convencional, menos experimental, pero con su valor, por supuesto, ¿no? Eso sería, y pues de alguna manera responde esta otra pregunta, que es, ¿qué motivó la elección del campo literario del norte en torno a Rulfo? Bueno, pues que el norte, y me cuesta trabajo decirlo porque pues soy de allá, pero pues yo no hice esa literatura, así que sí puedo decirlo, la literatura del norte pues ha sido la más importante de un periodo de la narrativa nacional, por eso la elijo, ¿no? Por su importancia. Que también elijo, se fijaron, marginales como Jesús Arellano, o sea, un olvidado total, pero que va a volver, ¿no? Inventó la poesía electrónica para enfrentarse a Octavio Paz. Primero muchas gracias por la brillante presentación y bueno, me surge una duda en relación con un carácter polémico que encuentro en tu lectura, pero al mismo tiempo muy interesante, ¿no? Dices que parte de este efecto Rulfo y parte del planteamiento del propio Rulfo implica un descentramiento de su persona, un hacerse a un lado, incluso convertirse en una especie de fantasma, y que incluso la otra perspectiva, la pasiana, trata de hacer biográfico y descalificar desde la biografía. Mi pregunta es respecto a, desde este planteamiento, la importancia de los estudios biográficos serios y rigurosos de Rulfo, desde como tú estás viendo la cuestión biográfica, porque me confunde un poco, ¿no? Me interesa mucho, pero me confunde, ¿no? Creo que tú insistes en la importancia también en algunos textos, haces un rastro, haces biografía de textos, pues, pero mi pregunta es más bien en relación con las biografías de los autores y particularmente las biografías de Rulfo. Gracias. Sí, o sea, la biografía intelectual de la que el otro día hablaba Vital, esa me parece importante, ¿no? Contar la historia de la escritura en relación al nombre del escritor. Esa es una labor de la crítica. Ya la otra, no le veo la necesidad de voltear a ver a los escritores cuando tenemos a los libros. Entonces, ahora estudiamos en el caso de Rulfo, ¿cuándo ocurre eso? ¿Para qué ocurre eso? Entonces vemos el efecto de Rulfo, el efecto de la escritura, es catastrófico, o sea, paraliza, emociona, hace que lo popular hable en una literatura que desde Sigüenza y Góngora nació para espantarse del tumulto y el motín. Y entonces, ante ese efecto, surgen biografías. Ahora, en esas biografías se le reduce, se la minora. El logro artístico rulfiano se convierte en la figura de un escritor malogrado. Dos obras que siguen cambiando la literatura se intercambian por hablar del supuesto silencio rulfiano, etc. Entonces, cuando hacemos ese recorrido histórico, vemos esta ambivalencia de la apropiación. Entonces yo creo que no se puede, por ejemplo, no se puede entender la apropiación, que siento que se está hablando así hoy, en el medio literario mexicano y académico, se habla de la apropiación como si no hubiera ocurrido, como si fuera una innovación de Kenneth Goldsmith y que Tierra Adentro se las oficializó en el 2011. Pues, que fue lo que hizo, ¿no? Fue lo que hizo el Estado mexicano. Entonces, si realmente leemos estas literaturas, vemos que la apropiación tiene una larga historia. Y en el caso específico de la apropiación de Rulfo, como espero haber sugerido, pues hay una cantidad enorme de apropiaciones. Y vemos, se fijaron cómo, por ejemplo, Jaime Reyes, o sea, cada vez que hay un rulfiano de este modo más intenso, o Arellano, se le desaparece del sistema literario. Es el caso de Carrión también. O sea que los rulfianos radicales sufren como resultado de su experimentación ser borrados, ¿no? Esto también me llamó la atención y lo fui viendo a través de
de revisión a través del tiempo, y entonces se fue configurando un mapa de cómo Rulfo pegaba, ¿no? Tenía efectos aquí y allá que no eran visibles, porque también yo creo que son muy visibles si uno lee, pero ya tenemos una forma de entender la literatura mexicana. Entonces ya tenemos a Paz aquí integrado y nos damos cuenta. Entonces con esa mirada pasiana inconsciente, volteamos a ver la literatura y dices, no hay nada de Rulfo casi. Gracias, muchas gracias. Vamos a continuar con el programa. Vamos a dar, antes que nada, un agradecimiento por la brillante exposición a Heriberto, y vamos a tener, ¿cómo se llama? Un receso de 10 minutos para lo que es la parte de la presentación del libro. Muchas gracias y hago entrega de tu constancia.